Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos tratando el tópico sobre conocer y hacer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Hemos hablado sobre lo que tiene que ver con la crisis de fe, ajustar nuestra vida a la voluntad y a la obediencia a Dios. Y el tema de hoy tiene que ver con la dependencia total en Dios. La obediencia requiere dependencia total para que Dios obre por medio nuestro. Este es otro ajuste que es parte de conocer y hacer la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios consiste en que usted y yo lleguemos a una dependencia total de que Dios completará lo que quiere hacer a través nuestro. Jesús dijo que nuestra relación con Él es como la de la vid y los pámpanos. Él dijo, separados de mí nada podéis hacer, según Juan capítulo 15, el versículo 5. Cuando nosotros, como siervos de Dios, eh, sabemos y entendemos que debemos permanecer en esa íntima relación con Él para que complete su obra por intermedio nuestro. Nosotros debemos depender de Dios solamente, no de las circunstancias ni de nuestras fuerzas. Este ajuste requiere que dejemos de trabajar para Dios de acuerdo a nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras metas. Y que avancemos a depender totalmente de Dios, de su obra, sus recursos, su voluntad. Esto es un ajuste enorme y nunca es fácil hacerlo. Necesitamos el 100% de la ayuda del Espíritu Santo. Por tanto, le invito a que leamos algunos versículos bíblicos para que podamos eh, conocer sobre la importancia de confiar en que Dios realizará sus propósitos. Allí en Juan capítulo 15, el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El triunfo y el éxito de lo que hagamos para el reino depende totalmente de estar dependiendo de Dios, contando con Dios, dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe aún la tarea que se nos ha asignado. En 2 capítulo 15, el versículo 10 dice, en 1 capítulo 15, el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí habla el apóstol Pablo, exaltando y glorificando a Dios porque debido a su éxito depende y dependió, y la gloria toda sea para Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa? Que hay que pagar costo, hay que pagar un precio costoso. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padecer, sacrificarnos, esforzarnos, abandonar prioridades para ser glorificado Dios en la tarea que nos asignó bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. En Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Esto qué significa? Que la decisión para hacer lo que Dios nos mandó a hacer
Depende del Espíritu Santo, que es quien guía, orienta y nos encamina. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que es maravilloso saber que no dependemos de nuestras decisiones, ni las determinaciones no son nuestras, sino la de Dios. Y por último leemos el otro pasaje bíblico de Isaías 46, el versículo 9, el 11 y el versículo, el versículo del 9 al 11, donde dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante, dice, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Es Dios el centro de la acción, el centro de lo que Él decide, de lo que Él determina, donde se va a hacer y se hará lo que Él quiera con base a sus planes, a sus propósitos, a sus caminos y con base a sus deseos. Entonces, podríamos preguntar, ¿por qué debemos confiar en que Dios obrará a través nuestro? Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Si Dios no obra en nosotros, no podemos hacer nada para producir fruto para el reino. Cuando nosotros estamos crucificados con Cristo, Él vive a través de nosotros para realizar sus propósitos por su gracia. Cuando Dios se propone hacer algo, Él garantiza que ocurrirá. Él es quien realiza lo que se propone hacer. Si dependemos en cualquier otra cosa que no sea Dios, déjeme decirle que estamos buscando el fracaso en cuanto al término del reino. Voy a narrarles una parábola del Ministerio de Autobuses. Así se ha titulado esta anécdota o esta, digámonos, este hecho o acontecimiento. Habla que una iglesia oraba diciendo: oh Dios, ¿cómo quieres alcanzar a nuestra comunidad a través de nosotros y edificar una gran iglesia? Así oraba esta congregación. Dios les guió a empezar un ministerio de autobuses para proveer transporte para los niños y adultos que querían venir a la iglesia. Hicieron lo que Dios les dijo y su iglesia creció. Se sintieron halagados cuando la gente de todas partes empezó a preguntarles qué es lo que están haciendo para crecer tan rápidamente. Entonces escribieron un libro sobre cómo hacer crecer a las iglesias mediante el ministerio de autobuses. Miles de congregaciones empezaron a comprar autobuses pensando que ese era el método clave para el crecimiento. Más tarde, muchas tuvieron que vender sus autobuses y decir: eso no trabaja aquí, eso no funciona aquí, eso jamás trabaja. Él trabaja, el método jamás dice que el método jamás es la clave para realizar los propósitos de Dios. No son los métodos, no. La clave es su relación a una persona. Cuando usted quiere saber cómo Dios va a alcanzar a su ciudad, a su familia, empezar una nueva congregación, una nueva iglesia o cualquier otra cosa, pregúntele a Él. Después, cuando Él se lo diga, no se sorprenda si usted no puede encontrar ninguna iglesia que lo hace de la misma manera. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere que usted lo conozca a Él a nivel personal. Si usted sigue el plan, método o programa de alguna otra persona o grupo,
usted tendrá la tendencia de olvidarse de su dependencia de Dios. Usted deja a un lado su relación con Dios y persigue un método o programa. Eso es adulterio espiritual. Esta es una anécdota porque es que Dios es un Dios personal. Ahora, tenga en cuenta que buenos libros, métodos exitosos, programas creativos y el éxito de otros no pueden tomar el lugar de su relación con Dios. Jamás pueden hacer el trabajo. Dios es quien lo hace. Separados de Dios no se puede hacer nada. Si pone su vista en cualquier otra cosa que no sea Dios como la respuesta, se priva de ver a Dios obrando. Se queda usted y su iglesia sin conocer a Dios. Esta es una gran tragedia para muchos en nuestros días. Que Dios nos libre de eso, porque siempre están poniendo la mirada en el hombre y dice la palabra que maldito el hombre que confía en otro hombre. No es en el hombre, es en Dios. Que usted y yo queramos ser como Jesús. Vamos a leer otros versículos, los siguientes versículos, donde ahí vamos a identificar que en estos versículos está la palabra espere o sus derivados o el derivado de esperar. Por ejemplo, en Salmos 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperar en Dios cuesta, sí, fácil no es. Y hay una canción que dice: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, sí, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. ¿Sí? Aquí nuestra confianza debe estar puesta es en el Señor. Y luego el coro dice: y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormenta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Salmos 33:20 dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Salmos 37:34 dice: espera en Jehová y guarda su camino, o sea, obedece a su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Salmos 38:15 también nos dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás: Jehová Dios mío. Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, para que no venga la impaciencia, necesitamos estar ocupados, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, no quedándonos quietos, solamente esperando y esperando la respuesta porque nos impacientamos. Hay que estar ocupados en la obra. Hay que estar ocupados en esa relación, en esa intimidad, que se vuelva la intimidad, la relación con Dios personalmente, que se vuelva algo expectante, algo maravilloso, algo de contentamiento. Y cuando nosotros nos compenetramos en esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, suceden cosas sobrenaturales. Cada día hay milagros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, estar en esa unidad, en esa comunión, en esa intimidad y en esa relación de persona a persona con el conjunto de la deidad. Ahora, pregunto: ¿por qué piensa usted que debe esperar hasta oír palabra de dirección del Señor? ¿O para qué?
Es importante para conocer y ver a Dios obrando de una manera maravillosa. Tal vez usted piense que esperar es tiempo pasivo e inactivo. No, esperar en el Señor dista mucho de la iniciativa, dicta mucho de la inactividad. Mientras espera, repito, estará orando intensamente por conocer y saber sus propósitos y sus caminos. Estará observando las circunstancias y pidiéndole a Dios que le interprete, revelándole su perspectiva. Estará compartiendo con otros creyentes el modo de encontrar lo que Dios le está diciendo. Mientras espera en el Señor, le recomiendo que usted debe estar muy activo, preguntando, buscando y llamando, según lo que nos dice Mateo capítulo 7, del 7 al 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Y el que busca, halla. Y dice, y al que llama, se le abrirá. Mientras espera, continúe haciendo lo último que Dios le dijo que hiciera. Al esperar, usted está dejando la responsabilidad del resultado en las manos de Dios, que es donde debe estar. Entonces, cuando Dios le enseñe o cuando Dios le señale una dirección específica, Él hará a través suyo más en día, en un día o en días y en semanas, que lo que jamás podría lograr usted en un año, en años. Repito, cuando usted y yo, Dios nos va a señalar la dirección específica y Él hará a través nuestro más en días y semanas que lo que jamás podríamos lograrlo nosotros en años. En otras palabras, Dios lo hace en su tiempo, a su manera y con éxito. Mientras que nosotros nos demoramos años y años buscando respuesta, solucionando con nuestro esfuerzo y nuestros recursos lo que Dios lo puede hacer en días y en semanas. Esperar en Él siempre vale la pena. Su selección del tiempo y sus caminos siempre son concretos. Debe depender y debemos depender en que Él nos guiará en su camino y en su tiempo para realizar sus propósitos. Le tengo una buena noticia, y es que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Porque es que el Espíritu Santo jamás entenderá mal la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Padre tiene un propósito que realizar a través suyo y a través mío, para que no nos equivoquemos. Él nos da su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es quien es el que se encarga, de que nosotros cumplamos ese propósito de Dios. Y para ello nos capacita y nos guía en la dirección correcta. Usted y yo dependemos de Dios para capacitar, para que el Espíritu Santo nos capacite, para capacitarnos. De ahí que su relación con Él, con el Espíritu Santo, es de suma importancia. Por consiguiente, debemos estar a la expectativa a fin de percibir su voz, indicándole porque Él nos va a indicar los propósitos y los caminos de Dios. Jesús es su ejemplo a seguir de alguien que jamás erró en saber y hacer la voluntad del Padre. Cada cosa que el Padre se propuso hacer a través de su vida, el Señor Jesús la hizo inmediatamente. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Porque él siempre estaba en relación íntima con el Padre. Si usted y yo andamos en una relación consistente con la provisión de Dios
para nuestras vidas, es decir, la provisión de su Hijo, su Espíritu Santo y su propia presencia en nuestras vidas, entonces nosotros nunca llegaremos al punto de no saber la voluntad de Dios. No debe haber ningún tiempo cuando nosotros no podamos cumplirla. En Jesús, usted y yo tenemos el cuadro de una vida solitaria, de una relación de amor con Dios vivida consistentemente. Él es el ejemplo perfecto, Jesús. Usted y yo rápidamente llegamos a la conclusión de que estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Pero el Cristo que vivió en su vida, en mi vida, en completa obediencia, está presente en usted y en mí para capacitarnos en cómo conocer y hacer la voluntad. Necesitamos ajustar nuestra vida a Dios y vivir dependiendo de Él. Dios nunca fallará en ponerlo o en ponernos en medio de sus propósitos y capacitarnos para que lo cumplamos. Claro que no. Ahora bien, los ajustes en la oración y en el costo en que consiste. Cuando consiste sencillamente, de acuerdo a lo que dice Marcos 11:24, dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo se ha usado a veces para enseñar una teología de pídelo y reclámalo. Usted y yo decidimos lo que queremos, lo reclamamos en su petición y lo recibiremos, sí. Esta es una teología egocéntrica. ¿Por qué? Porque recuerda que solo Dios debe tomar la iniciativa. Él le da el deseo de hacer su voluntad. Y quiero que vayamos a mirar, por decir, en Filipenses el capítulo 2, el versículo 13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es con base al deseo que el mismo Dios coloca en mi corazón para pedir en fe, creyendo con base a su palabra. Su Espíritu Santo le guía o nos guía a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso también en Romanos capítulo 8, el versículo 26 al 28, cuando dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El enfoque centrado en Dios le permite a Él guiarlo a orar de acuerdo a su voluntad. Convénzase de que aquello por lo que Él le guía a orar, él mismo lo realizará. Por tanto, continúe orando con fe y observando para verlo realizarse. Ahí no tiene que estar repitiendo y repitiendo, no. Si Él puso en su corazón esa petición, es su perfecta voluntad y se lo confirma en su misma palabra. La oración le costará mucho, sí. Cuando Dios viene a su encuentro, usted y yo enfrentamos una crisis de fe que requiere grandes ajustes en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a orar. La oración nos costará mucho. Tal vez sentiremos que Dios nos insta a levantarnos a medianoche para orar. Tal vez necesitamos pasar mucho tiempo en oración. Habrá ocasiones cuando oraremos hasta altas horas de la noche o tal vez toda la noche. Convertirse o convertirnos en una persona de oración requiere un ajuste grande en nuestras vidas. Otro esfuerzo será el tratar de guiar a los que lo rodean
a dedicarse a la oración. La mayoría de nuestras iglesias no han aprendido cómo orar. El recurso menos aprovechado por el pueblo de Dios es la oración. Les gusta cantar y brincar, pero no les gusta orar. Ayudar a la iglesia o a la congregación a convertirse en una iglesia que ora, eso será una experiencia muy provechosa, saber que formamos parte de ese canal para que la congregación donde estamos asistiendo se convierta en una iglesia que ora. Resumen y conclusión a este tema sobre dependencia total de Dios, podría dar 6 afirmaciones en conclusión, diciendo que la obediencia requiere dependencia total de Dios, quien obrará a través nuestro. No depender de las experiencias de otros, sino ir a esa relación e intimidad con Dios para depender de la experiencia directamente con Dios mediante el Espíritu Santo. La clave es nuestra relación con una persona que es Dios. Por medio tuyo y por medio mío, Él hará más en días y semanas que lo que nosotros jamás lograríamos en años de trabajo. Esperar en Él siempre vale la pena. La oración fervorosa es una de las cosas más exigentes que jamás haya hecho. Nuestra congregación necesita ser una iglesia que ora. Amén. Dios les continúe bendiciendo.